Acá tengo otro gas. Ojo, ya trabajé el dióxido de azufre, fuentes, causas, consecuencias, fenómenos, y ahora vamos a trabajar los óxidos de nitrógeno. ¿Bien? En el caso de los óxidos de nitrógeno, chicos, estos se generan principalmente por combustiones a temperaturas muy altas, lo que sucedía, por ejemplo, en un proceso siderúrgico, ¿te acuerdas? En la siderurgia, ¿cierto? En la metalurgia del hierro, hablábamos de un alto horno, donde la temperatura para que el hierro sea o salga fundido es muy alta. Combustión a temperaturas muy altas generan gases de nitrógeno. ¿Y qué producen? El famoso smog fotoquímico y lo que ya hemos comentado, la lluvia ácida, ¿cierto? De la lluvia ácida hemos comentado, genera desertificación, ¿sí? El gas de nitrógeno se combina con el agüita, forma ácido nítrico, un contaminante secundario, y genera lluvia ácida. Un primer fenómeno. Y el segundo fenómeno era el smog fotoquímico, ¿bien? Y eso lo vamos a trabajar cuando regresamos, ¿ya? Estoy en el segundo contaminante, me faltan alrededor de 5 o 6, ¿cierto? Para indicar qué cosa, fuente, causa, consecuencias, efectos locales o globales, qué tipo de impacto genera el contaminante presente en el ambiente, ¿bien? Eso lo trabajamos al regresar, chicos. Tienen su break. Bien, continuamos, chicos. Nos queda un contaminante importante, que es el óxido de nitrógeno, que generaba las lluvias ácidas que ya hemos comentado antes, y también smog fotoquímico. Ahora, cuando hablamos de smog, entendemos que es un término que se utiliza solo en ambientes urbanos, donde hay una gran acumulación de agentes contaminantes que alteran nuestro aire. Entonces, gases contaminantes con aire, eso se denomina smog. Se foto porque presencia de luz, ¿cierto? Y químico porque sucede una reacción. Entonces, smog fotoquímico, una reacción que se produce en presencia de una sustancia que se encuentra dentro del smog. Bien, y dentro de estos el gas de nitrógeno. Los gases de nitrógeno, a pacto con la radiación, presencia de luz, ¿cierto? Es combinado con otro tipo de sustancias bien contaminantes de tipo primario, los famosos compuestos orgánicos volátiles, que se oxigenan para formar el famoso ozono troposférico, altamente contaminante porque toda la materia química nos produce descalcificación de huesos. Bien, ¿cómo es que se genera este smog fotoquímico? Chequea. Tema simplificado para él. Un gas. Hemos hablado de los gases de nitrógeno, ¿cierto? Contaminantes. Estos, en presencia de luz solar, ¿cierto? De ellos se deriva la radiación de tipo ultravioleta. Este gas se descompone y libera otro gas tóxico que es el óxido de nitrógeno. Pero a vez libera un radical oxígeno. Ese radical oxígeno se combina con el oxígeno del aire, ¿cierto? Para generar ozono, que es altamente contaminante. Estos gases, además, se combinan con el agua para formar ácido nítrico, parte de la lluvia ácida, ¿cierto? Pero también, si estos gases contaminantes, gases de nitrógeno, se combinan con los hidrocarburos, pues generan los nitratos de peroxiacilo, que son contaminantes de tipo secundario. Por si acaso, por acá tengo espacio, te voy a colocar. ¿Qué cosa es un nitrato de peroxiacilo? Es este. Recuerda que este gas se combina con el oxígeno y también con hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles. Entonces acá tengo un oxígeno también y acá tengo un nitrógeno, doble enlace, oxígeno. Ese es el nitrato de peroxiacilo, altamente contaminante. Bien, entonces producido a partir de smog fotoquímico. Entonces otra vez, smog, sustancia proveniente de la combustión, principalmente gases tóxicos derivados del tránsito, de las industrias, tengo aquí. Esto es el smog. Uno de estos gases o varios se producen una reacción química en presencia de luz, generando nuevos contaminantes. ¿Como quiénes? El ozono troposférico, los famosos PAN, ¿cierto? Contaminantes de tipo secundarios. ¿Qué más? Ahora, otro contaminante, tercer contaminante, es el monóxido de carbono, el famoso CO, producido principalmente por producción incompleta de los combustibles o derivados del petróleo. También se usa por siderurgia. No te olvides que el monóxido de carbono es
el agente que reducía la hematita para poder obtener hierro, ¿cierto? Entonces su exceso es eliminado hacia el ambiente, generando contaminación. Ahora, ¿qué produce? El monóxido de carbono es una sustancia que cuando se inhala, ¿no? Se inhala y esta no para hasta mezclarse con tu sangre. En tu sangre, el monóxido de carbono es afín a la hemoglobina. Entonces, se inhala, afín a la hemoglobina, ya no tienes hemoglobina, ya no tienes CO, lo que ahora tú tienes es una carboxihemoglobina, y la carboxihemoglobina es la sustancia que impide con el paso correcto del oxígeno al cerebro y al corazón. Repito, se inhala monóxido de carbono en exceso, este es llevado, ¿no? O hasta tu sangre, busca la hemoglobina, esa fina hemoglobina forma carboxihemoglobina y es la sustancia que interfiere con el paso correcto del oxígeno al cerebro y al corazón. Muchos dicen, de manera irónica, que la inhalación excesiva de monóxido de carbono genera la famosa muerte feliz, de manera irónica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al inhalar gran cantidad de monóxido de carbono ya sabemos de que cada vez se imposibilita de que el oxígeno sea transportado de manera correcta. Bien, ese es el efecto que genera la presencia de este monóxido de carbono. Cuarto, dióxido de carbono. Y yo pregunto, ¿el carbono es un contaminante? ¿Cuándo el dióxido de carbono lo es? Si alguien escucha dióxido de carbono, profe, dióxido de carbono contaminante, ¿cómo va a ser contaminante si el dióxido de carbono es importante? Genera en nuestra planta un proceso que tú llamas fotosíntesis. Entonces, ¿cuándo yo digo que el dióxido de carbono es contaminante? ¿Cuándo aparece en este listado? ¿En qué momento? Yo coloco al CO2 como un contaminante. ¿Debido a qué? Recuerda de que vamos de contaminante siempre y cuando se encuentre en un lugar que altere o se encuentre en una cantidad, dosis, concentración que realmente presente una contaminación. En el caso del dióxido de carbono, solo podemos decir contaminante cuando hay un incremento, hay un exceso de lo que realmente se necesita. A ver si mejor ahí me avisas. El dióxido de carbono se genera o se indica como contaminante cuando hay un exceso, cuando hay un exceso. Bien, entonces, el dióxido de carbono es generado a partir de todos los procesos de combustión de tipo completa de los derivados del petróleo. ¿Y qué genera el famoso dióxido de carbono? Su incremento, ojo, el incremento del dióxido de carbono genera el incremento del famoso efecto invernadero, del incremento del efecto invernadero. Porque tú conoces que el efecto invernadero es un fenómeno natural, que hasta cierto punto es importantísimo que suceda. ¿Por qué? ¿Qué hay con el ojo natural importante? El fenómeno hace que se mantenga la temperatura regular en nuestra Tierra y puedan generarse todos los procesos naturales que conocemos. Entonces, hablar primero del efecto invernadero y luego del problema de contaminación. Aquí hemos quejado, hay que quedar por figura. Hacia la Tierra, exactamente hacia la troposfera, llegan los rayos de tipo infrarrojo a partir del Sol, ¿cierto? Y esta energía es retenida por las sustancias que se encuentran aquí en esta parte de la tropienes. Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, también es considerado un GI, el ozono y los gases de nitrógeno. Todos estos gasitos situados en la troposfera, en la parte baja de la atmósfera, absorben parte de la energía proveniente de los rayos infrarrojos y hacen que la temperatura en la Tierra sea regulada. Entonces, observas ahí, se acena, ¿no? O hacia la Tierra llegan los rayos infrarrojos, hay una radiación que se emite y esta es absorbida por los gases. Todos los gases que aparecen ahí son los famosos gases invernaderos, ¿cierto? Acumulan la energía proveniente del Sol, hacen que la temperatura en la Tierra sea regulada. Ojo, troposfera R. Y la temperatura en ese lugar, ¿cierto? O la temperatura promedio hace de que sea normal. Ahí está. Todo ok.
Es un efecto invernadero. Otra forma tienes acá, ¿no? En la troposfera se almacenan gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y ellos acumulan la energía proveniente de él, tienen esa energía y regulan la temperatura en el efecto. Es el fenómeno normal. Pero ¿qué sucede si hay un incremento? Ojo, el incremento del efecto invernadero por incremento de los gases invernaderos generan el calentamiento global. O sea, el calentamiento global es una consecuencia del incremento del efecto invernadero. Bien, ahora, ¿cuándo sucede eso? Chequea. Tenemos el mismo bosquejo que antes. Desde la Tierra nosotros ahora eliminamos mayor concentración, mayor cantidad de estos famosos EI, ¿cierto? Haciendo que la temperatura, cantidad de energía ahora se acumula mucho mayor. Por lo tanto, incrementa nuestro efecto invernadero. Producto del aumento del efecto invernadero, la temperatura aumenta, ¿cierto? La temperatura que no necesitamos aumenta aquí. Mayor presencia, mayor concentración, por lo tanto, hay mayor calor que se retiene, mayor energía que se retiene, haciendo que la temperatura sea más. Incremento del efecto invernadero genera el calor global. Observas acá, mayor concentración, ahora tenemos presencia de gases invernaderos, ¿cierto? Hay mayor reacción que se por lo tanto, ¿no? La temperatura aumenta, generando calentamiento global. ¿Y qué trae consecuencia? Como consecuencia este calentamiento global. Y entonces revisas. Trae como consecuencia el aumento del nivel del agua en los océanos, lo que tú dices, el descongelamiento de los glaciares, ¿cierto? Se descongelan los glaciares, hay mayor nivel del agua en los océanos, por lo tanto, en los desbordamientos y así menor cantidad de terreno. Tenemos que una de disminuir, amenorar este impacto es tener mayor área verde, ¿no? Cuanto mayor área verde tenga, CO2 consume, menos se libera hacia nuestro ambiente. Tanto nos traería un incremento de efecto cero. Pero si pasa lo contrario, eliminamos más GI hacia nuestra estos, absorbe más energía, se descongelan los y aumenta el nivel del. Sí, voy a parar un momentito y empezamos a grabar. Bien, entonces, ¿qué genera aumento global? Aumento del nivel del agua de los océanos, el desbordamiento, por lo tanto las inundaciones, pero por el otro lado, aumento de zonas desérticas, producto de las sequías. Bien, también genera eso que observamos en nuestro país también, el deshielo en los polos, en los glaciares, en los nevados, ¿no? Y si bien hay una área mucho más afectada por esto último, origen de los huracanes, ciclones y tempestades, esto primeramente se origina se genera en América Central, ¿bien? Pero producto de que en otros países también estos gases contaminantes acumulan y las plantas de aire y viento hacia ese lugar, ¿cierto? Dando origen a fenómenos muy destructivos, producto del calentamiento global. Siguiente contaminante, los hidrocarburos. Los hidrocarburos, ya hemos comentado, son liberados principalmente por el de los móviles, ¿cierto? Y también generan el famoso fotoquímico que comentamos. Los hidrocarburos forman parte de smog, generan una reacción en presencia de luz, produciendo principalmente los famosos PAN, los nitratos de peroxiacilo, ¿no? Smog fotoquímico. Bien, ¿qué más tenemos? Los CFC, los famosos clorofluorocarbonos, ¿no? Que tú lo conoces, CFC. ¿Cierto? Estos contaminantes que ahora se siguen utilizando en algunas unidades de refrigeración, bien, bien son los pulsantes de algunos de aerosoles, se sigue utilizando. Tengo, por ejemplo, aquí el gen, y lo que genera es
la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono. Se trae como consecuencia la presencia de los clorofluorocarbonos. Ahora, checa por la diapositiva animal que te muestro a continuación. ¿Cómo es que altera al ozono nuestro freón? Previo a ello, menciono, ¿y qué es nuestra capa de ozono? Pues nuestra capa de ozono se encuentra en este lugar, ¿cierto? Es estratosfera, como la parte alta de la atmósfera. Entonces, aquí algún país. Así hemos hablado del incremento del efecto invernadero, o sea, calentamiento global. Y en este fenómeno incluyen algunos términos tú no puedes olvidar. O sea, calentamiento global, incremento de efecto invernadero, donde en la troposfera, ¿qué radiación llegaba ahí? Infrarroja. Olvides, infrarrojo y troposfera, incremento de efecto invernadero, calentamiento global. Mientras que cuando hablamos de capa de ozono, esto se sitúa en la estratosfera. Y hacia la estratosfera llegan los rayos de tipo UV, llegan los rayos de tipo ultravioleta. ¿Ok? Ahora, en la estratosfera hay un gran porcentaje de ozono, denominado entonces la capa de ozono, la malla de ozono, ¿cierto? A la estratosfera llegan los rayos de tipo ultravioleta. Como tú observas, los rayos de tipo ultravioleta pueden ser tres tipos: de tipo A, de tipo B, de tipo C, y que tienen un alcance hacia la Tierra de acuerdo a la longitud de onda, es decir, la energía que liberan estos rayos. Observamos que los rayos de tipo A, los ultravioleta de tipo A, son los que casi no son absorbidos por el ozono y son los que de manera casi directa ingresan hacia la Tierra. Los de tipo B, el ozono los absorbe de alguna manera. Hay 90%, 95% absorbido, pero el 5% de los rayos UV pasan, ¿cierto? Y en el caso de los rayos de tipo C, estos son absorbidos totalmente por nuestra capa de ozono y no llegan, no pasan hacia nuestra atmósfera. ¿Ok? Entonces, estos de rayos de acuerdo a la longitud de onda con las cuales fueron emitidos, principalmente hacia nuestra Tierra entonces, y son rayos ultra, a los menos absorbidos por la persona. ¿Ok? Muchos dicen, pero los UV sí son importantes, ¿no? Por cuando recibimos esa energía de los rayos UV, nos da vitamina de tipo I. La de tipo I es importante porque ayuda a absorber el calcio y el fósforo de los alimentos. Bien, sí, ya te leo. Ya nuevamente mal. Ya, voy a hacer la misma operación a ver si mejoramos. Dame un segundo. ¿Cierto? La presencia o la forma de recibir parte de esta radiación porque nos da vitamina D, ¿cierto? Y esa vitamina D ayuda a que nosotros podamos absorber de manera más correcta, más eficiente, calcio y fósforo de los alimentos. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestros huesitos. Pero el exceso de esta radiación, pues, daña la piel, pues, se producen quemaduras, hasta cáncer a la piel. Entonces, cuidado con él. Hasta ahí todo bonito, ¿cierto? La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y entendemos de que cuanto más ozono haya aquí, pues mayor cantidad de rayos UV absorbe y evita de que estos ingresen con mayor incidencia hacia la Tierra. ¿Sí? Ahora, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo se destruye esta capita, ¿no? En perjudicación al hombre, perjudicando al hombre? De la siguiente manera, chequea, ahí está el ozono, pero aparecen estos males. Mira, el clorofluorocarbón, los CFC. Los CFC son liberados desde la Tierra y llegan hacia la estratosfera. Y en la estratosfera, estos CFC, ¿con quiénes se encuentran? Primero, se encuentra con el calorcito. Y tú sabes muy bien que el CFC, al ser una materia orgánica, se descompone a temperaturas altas. Se va a descomponer y formar un radical muy malo. Yo le llamo así, radical muy malo. Vas a observar
que se genera un radical de cloro. Y ese es el radical de cloro, ¿no?, que va eliminando, o si tú quieres decir, matando las moléculas de O3. Te observo o te muestro el proceso aquí. Por favor, chequea. Aquí está el CFC, ¿cierto? Llega hacia la atmósfera, estratosfera, se encuentra con energía y se rompe. Se descompone y genera un radical malísimo. Otra vez, cuando está el CFC, se encuentra con energía, claro, está frente a los rayos UV, se rompe, se descompone y genera este radical malísimo. Es el radical de cloro. Este radical de cloro, ¿no?, se combina con el ozono. Mira ahí. Ese radical de cloro se combina con el ozono. Ya no hay ozono. ¿Qué cosa hay? Hay O2. Y el O2 no absorbe rayos de tipo ultravioleta. Va adelgazando, disminuyendo nuestra capita de ozono, nuestra manta de ozono. Se queda aquí de manera masiva, mira. Ahí está. Este radical se combina con otro oxígeno y va generando cada vez más ozono, matando, eliminando, más oxígeno diatómico, matando o eliminando ozono. Observa. Mira, ese es el ozono radical de cloro. Ozono radical de cloro genera O2. Observa. Tenía ozono por aquí, cloro, ahí viene el ozono. Ese radical de cloro se combina con el ozono, ahí tú lo ves, genera oxígeno, matándolo. Así de manera dinámica, ¿no? Pero si quieres en reacciones también lo tengo. Este CFC, ¿cierto?, se combina con la energía proveniente del sol, rayos de tipo ultravioleta, se rompe y genera este radical de cloro malísimo, y ese es el radical de cloro que se combina con el oxígeno para dar O2. Y entonces así se disminuye, ¿no?, o adelgaza nuestra capita de ozono, haciendo que con mayor incidencia ingresen hacia nuestro cuerpo, ¿cierto?, estos rayos ultravioleta dañándonos. ¿Bien? Consecuencias: cáncer a la piel, inicialmente manchas que a veces uno no le hace caso, ¿cierto? Y cuando esto es mayor, pues genera una maldeformación interna, cáncer, pero también cataratas o mala visión, ¿cierto? Ok. Eso produce o trae como consecuencia la destrucción de la capa de ozono. Además, también destruye el plancton marino. El ozono tiene la facilidad de matar el material biológico. Por eso es que en algunos casos la potabilización del agua se hace con ozono, para matar la carga bacteriana. Y además, si es que ya no tengo mucho ozono, no voy a poder capturar los rayos UV de tipo B, ¿cierto? E ingresarán con mayor incidencia hacia la Tierra, y en este caso van a destruir los procesos proteicos en las plantas. Importante, ¿no?, la presencia de ozono, entonces evitemos usar aerosoles que contienen CFC. Siguiente contaminante, el ozono. Y tú dirás, total, ¿el ozono es bueno o es malo? Te preguntaría, ¿qué pasa con el ozono? ¿Es bueno o malo? Entonces aquí dirías, bueno, como en el caso del CO2, ¿no?, es bueno en pocas cantidades, pero si tiene mayor cantidad y hay un exceso, le voy a llamar contaminante. En el caso del ozono, no depende de su cantidad, el ozono depende del lugar donde se encuentre. Bien, hemos dicho que el ozono es importantísimo cuando se encuentra en la estratosfera, ahí arriba, ¿cierto? Absorbe rayos UV, importante. Pero es malísimo cuando se encuentra en la troposfera. Entonces, vamos a colocar aquí el ozono troposférico, así le llaman también, ¿cierto? Es altamente contaminante, producido como contaminante secundario a partir del smog fotoquímico, por descargas eléctricas también producidos en la troposfera, y decoloran y producen la necrosis o la muerte de nuestras hojitas, ¿cierto? Y también tenemos enfermedades de este tipo, pulmonares, ¿no?, o inflaman las células en nuestros pulmones. Entonces, contaminante. Repito, el ozono es contaminante y tú dices depende. Si se encuentra en la estratosfera, muy bueno. Si se encuentra en la troposfera, malo, porque corroe la materia orgánica. Y también produce la descalcificación de huesos. Ojo ahí. Último contaminante, no, penúltimo, son los detergentes. Los detergentes, muchachos, provienen de la actividad de lavado. Cuando el detergente es usado, ¿cierto?, y se libera cuerpos de agua principalmente, a partir del detergente o un aditivo utilizado en la producción del detergente, son los polifosfatos. ¿Bien?
De manera análoga, a partir de los pesticidas, el uso de pesticidas también genera nitratos. Entonces, cuando yo uso detergente o uso pesticidas, el resto de ello es liberado hacia cuerpos de agua. Y estos polifosfatos y nitratos que me sirvieron muy bien aplicados en alguna área, ¿cierto? Ahora estos se convierten en nutrientes. Son nutrientes para las plantitas. Entonces, en el desecho de lavado, en el residuo de los pesticidas, yo estoy agregando polifosfato, nitrato al agua. Y estos son los nutrientes. Entonces, ¿qué sucede si hay nutrientes en los medios acuíferos? ¿Qué sucede? Pues bueno, comienzan a crecer de manera deliberada o desmedida las plantitas y las alguitas. Anteriormente, en una vida natural, ¿cierto? Tenía una serie de especies, también tenía flora y fauna, ¿cierto? Flora y fauna, ok, incluso bacterias, todo ok. Pero si yo aquí agrego mayor cantidad de nitratos, cantidad de polifosfatos, ¿qué ocurre con esto? Acumulación de nutrientes. Y entonces hace que crezca de manera deliberada ello. Por lo tanto, esto evita de que pase una gran cantidad de luz que es la necesaria para la subsistencia, la supervivencia de estas especies dentro del sistema acuífero. Entonces hay poco paso de luz, ¿cierto? Al haber mayor cantidad de alguitas, estas también necesitan mayor cantidad de oxígeno para subsistir. Es decir, aumenta la demanda de oxígeno. Hay menos oxígeno en el ambiente, menos luz. ¿Qué sucede con el resto de especies? Estas tienen dos opciones. O se van a buscar ambientes más sanos, ¿cierto? O estos, al tener menos opciones para vivir, ¿cierto? Estas mueren. Los peces se van a descomponer, también generando toxinas. Todo ese proceso se llama eutrofización. Repito, ¿qué es la eutrofización? Es un fenómeno que ocurre cuando se agregan polifosfatos o nitratos provenientes de detergentes o pesticidas hacia cuerpos de agua. Estos se convierten en nutrientes para las alguitas, crecen de manera deliberada, interfieren con el paso correcto de oxígeno, ¿cierto? Hay menos oxígeno en este espacio, interfiere con el paso correcto de la luz, menos oxígeno, por lo tanto, altero el hábitat, ahí sin muerte de mis especies. Eutrofización, no olvides. Y último, corresponde a los pesticidas que ya hemos comentado, ¿no? Los pesticidas presentan, bueno, principalmente son usados aquí en el área de la agricultura, cumplen con un objetivo, pero cuando no se dosifica, cuando hay un exceso de estos, cuando no lavo mis frutas y tienen residuos de estos pesticidas, nos alimentamos de ello, ¿sí? O consumimos ello, no es un alimento, consumimos este residuo, y estas sustancias, que generalmente son sustancias organocloradas, son sustancias que presentan compuestos aromáticos también, se vuelven resistentes a nuestro cuerpo, ¿cierto? Generando maldeformación. Se fijan en los tejidos y generan maldeformaciones, lo que nosotros conocemos como las enfermedades neoplásticas, tumores, etcétera. Entonces no es bien sabido que el uso de los pesticidas es altamente tóxico. Hasta ahí, comentario con respecto a los contaminantes. ¿Bien? Contaminantes, causas, efectos, fenómenos que hemos observado. Y lo último que te debo de comentar hoy es la potabilización del agua. ¿Bien? Ese es el último punto considerado en nuestro temario, tanto el de la pre como el de admisión. La potabilización del agua trata de nuestra tierra está rodeada de un gran porcentaje de agua, pero de todo este porcentaje, muchachos, solo el 3% de agua presente está habilitado para consumo humano luego de una potabilización. El agua que se potabiliza, ojo, agua potable, agua que se hace apta para el consumo humano a partir de un proceso, es potabilización. El proceso puede ser físico, puede ser químico, o puede ser biológico. Todos esos tres tipos ingresan en la potabilización del agua. ¿Bien? Tratamos agua en nuestro país, el agua que consumimos es un agua dulce, es decir, un agua de río. El primer paso de la potabilización del agua dulce, del agua de río, es el represamiento.
¿Qué significa represamiento? Juntar, acopiar agua. Entonces tú dices, ok, yo trato agua de río, voy a traer del agua de río, voy a acumular en un lugar que se llama represa. Eso es el proceso que se llama represamiento. Ahora yo te pregunto, voy a potabilizar agua, voy a traer agua de río. Dime, junto específicamente agua de río, exclusivamente agua de río, ¿qué más traigo cuando tú, cierto, separas esa agua del río hacia el represamiento? ¿Qué observas tú ahí? ¿Solo me traigo agüita pura? ¿Qué más hay? Bien, ahora vamos a ver si nos va a dar ganas de alterar nuestro río. Muy bien, algunas algas, muy bien, algunos metales, minerales, relaves, ¿cierto? Más arriba, ¿no? Que hayan sido eliminados a partir de algunas industrias, bacterias, perfecto. Gran material voluminoso, ¿cierto? Piedras, rocas, de menor cantidad, polvo, muy bien, virus, microorganismos, gran material flotante, muy bien, César, posibles desechos, por decirlo así, ¿ok? Cuerpos, ¿cierto? Gatos, piernas, palos, etcétera. Todo eso tú observas en un río. Y ese es el agua que luego tomas. Claro, después de potabilizar. Algunos casos con agua servida. Muy bien, cuando no hay un tratamiento correcto desde la municipalidad, ¿cierto? En fin, todo eso se represa. ¿Ok? Ahora, pasa por una segunda etapa que se llama cribado. El cribado es una etapa física donde todo este material voluminoso es pasado por un conjunto de rejas. Y en este conjunto de rejas va a quedar atrapado, se va a atracar ahí todo lo voluminoso, todas esas piedras grandes, los troncos, etcétera. Ser cribado. Ahora tú dices, ya, ok, he separado las cosas grandes, lo voluminoso, y lo pequeñito. Esa partícula pequeñita, ¿qué va a pasar ahora con ella? Bueno, si tiene peso suficiente, ¿qué va a ocurrir con ella? Va a sedimentar. Por el peso suficiente va a sedimentar. Muy bien, la sedimentación no es inmediata, ¿cierto? La partícula se va a tomar su tiempo para comenzar a descender. En este momento se agrega cloro o hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el objetivo? Acá ya tenemos un proceso biológico en el cual el cloro ataca la materia bacteriana lo máximo que pueda, ¿cierto? Porque ya tú sabes cómo empezó tu agua, ¿cierto? Entonces hacemos una precloración. Se dice precloración porque luego hay otra cloración, dos etapas de desinfección. ¿Bien? Ahora, tanto la sedimentación como la precloración no es inmediata. Rapidito la partícula no se asienta y el cloro ataca en un segundo a las bacterias. Hay que darle tiempo. Ese darle tiempo se llama embalsamiento. O sea, vamos a esperar que la partícula caiga y que el cloro ataque lo que pueda. ¿Okay? Ahora, ojo, la partícula grande salió en el cribado. Lo chiquito se sedimenta. La pregunta es, ¿lo más chiquito? Y lo más chiquito, nosotros observamos que el agua aún puede estar turbia. La turbidez del agua se debe a que hay partículas mucho más pequeñitas en él, mucho más pequeñitas. Y que de alguna manera esto tiene que descender. Por eso es que se le agrega un coagulante. El coagulante principal aquí es el famoso alumbre, que es el sulfato de aluminio hexadecahidratado. ¿Sí? Sulfato de aluminio. Ahora, ¿qué hace el sulfato de aluminio aquí? ¿Qué es el coagulante? La partícula grande sale en el cribado, lo chiquito se sedimenta y lo más chiquito, ¿cierto? Siente repulsión por otras partículas, se queda suspendida. Pero si nosotros agregamos el coagulante tiene esa función, ¿no? De disminuir la repulsión entre las partículas y hace que las partículas se atraigan y las aglomera. Forma lo que se conoce como el flóculo, una acumulación de partículas chiquititas. Ahora estas ya tienen mayor peso y descienden. Luego de la coagulación, ¿sí? Se hace una decantación, ojo, cribado, saqué lo grande, luego sedimentó por su propia cuenta, agregué un coagulante, comúnmente la lumbre, para que estas partículas se aglomeren, loculen y caigan. Y observamos entonces que en la parte baja, ¿cierto? Hay una gran parte sólida de lo que sedimentó, de lo coaguló. Por lo tanto, se hace una decantación, es decir, se libera el agua limpia, pero es inevitable que algunas partículas sólidas también se combinen con esta, ¿cierto? Por eso es que luego se hace una
Filtración, para asegurarme que nada sólido esté. En último caso, se vuelve a hacer una desinfección con hipoclorito, con agua de cloro, ¿cierto? Para tratar de eliminar todo lo que se pueda también. Y al final, el agua se almacena para que por el conducto necesario llegue hasta tu casa. Esa es la potabilización del agua, chicos. No es muy complicado, son pasos casi lógicos, ¿no? Se junta el agua, se refresca, se saca lo grande, cuidado, lo chiquito cae, se sedimenta, aprovecha el cloro, le vamos a dar tiempo, se embalsama, agrego coagulantes para eliminar la turbidez del agua, que hacer que las partículas muy chiquititas se aglomeren y que ahora tenga el agua clarificada. Las partículas sólidas que quedan abajo las debo de eliminar, por lo tanto se decanta y se filtra. Vuelvo a desinfectar, el agua se almacena y llega a tu casa. Ese es el agua potable. Observa que aquí estoy involucrado métodos físicos, químicos y biológicos, pero que en ningún momento hemos hablado de temperaturas altas. Tú sabes muy bien que hay bacterias, ¿no?, que sobreviven al cloro y que son eliminadas solo, ¿no?, si hay un calentamiento del agua. Por eso es importante hervir el agua antes de ser consumida, para tratar de eliminar todo lo que el cloro no pudo. ¿Sí? ¿Qué sucede si hay un exceso de cloro en el agua? Si hay un exceso de cloro en el agua y tú lo consumes, es total de esto, ¿cierto? Si tú lo consumes, cuando hay un exceso de cloro en el organismo, el cloro se oxida y lo que forma son anhidridos y luego óxidos. Quiere decir que eso acidifica más el organismo, cosa que no queremos, ¿cierto? El estómago es ácido, sí, pero si excede el grado de acidez, pues tenemos males. ¿Bien? Entonces, eso es lo que sucede inicialmente en mayor cloro, se oxida, en gran cantidad de oxígeno, en medio ácido, genera un exceso de grado de acidez en el ambiente, en tu organismo, y esto genera los males que ya sabemos, ¿cierto? Ok, hasta aquí, chicos, yo he cumplido todo el temario que indica tanto el centro pre como en nuestro caso igual al de atención, con mucha mayor información en muchas de las semanas, porque la idea es que tú tengas un conocimiento un poco más amplio para barrer con tus preguntas de química y por lo menos subsistir primer ciclo, segundo ciclo en la universidad. ¿Ve? Entonces, ese ha sido el objetivo. Terminamos con los ejercicios que son los últimos del curso. Vamos. A ver, ¿qué también te va con la información que tienes? Todas los contextos de las preguntas son importantes, siempre te pido por favor leerlo con calma, porque ayuda a complementar tu información, definir algunos conceptos, ¿cierto? O aclarar otros. Importante, las premisas de las preguntas. Aquí nos hablan de ecología, ¿cierto? La ecología, la interacción del ambiente, en fin. Me piden las proposiciones incorrectas. Incorrectas, ojo, vamos. Un arrecife y una pecera son un ecosistema natural y artificial respectivamente. El arrecife es natural y la pecera es artificial. ¿Qué dices tú? Muy bien, eso es correcto. Las sales y el oxígeno disuelto y el zooplancton son componentes abióticos. Y dices, a ver, un momentito. Ok, las sales y el oxígeno disuelto sí son componentes abióticos, pero el zooplancton es un componente biótico. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ves? En un ecosistema hay un constante intercambio de energía. Claro que sí, ¿cierto? Y eso permite incluso muchas de las relaciones entre componentes bióticos y abióticos. Correcto. Incorrecto, entonces, clave B. Muy bien. Segunda pregunta, vamos. ¿Ya hablan de qué? De los contaminantes, ¿cierto? Cuando es un contaminante, cuando supera un límite permisible o cuando se encuentra en un lugar, ¿cierto?, que altera. Bueno, respecto a los contaminantes nos indica verdadero y falso. A ver, dime tú, en la pregunta número 2, a ver, ¿qué respuesta tienes para la pregunta número 2? Vamos a ver, ¿un ruido es un contaminante físico? Sí. Mientras que los aglaves mineros y el virus son químicos y biológicos respectivamente. Ok, regla de minero, químico, el virus, biológico. Bien, correcto, verdadero. Verdadero. ¿Qué más? Esto es verdadero, ya está. Los pesticidas vertidos en el agua y los clorofluorocarbonos emitidos en el aire son contaminantes naturales, nada que ver, ¿cierto? El pesticida lo crea el hombre, por lo tanto, eso es falso. Al igual que los CFC.
¿El monóxido de carbono y el dióxido de carbono presentes en la atmósfera son contaminantes primarios? Sí. Directamente afectan, ¿cierto? Incremento de efecto invernadero, o aquí, monóxido de carbono combinado con hemoglobina, ¿no? Bien, tu clave es la D. Muy bien, vamos bien, ¿ah? Pregunta 3, vamos. Con respecto a la lluvia ácida, dice. Vamos a ver. Seleccione lo incorrecto. Puede ser formada por ácido sulfúrico y o ácido nítrico. Sí, puede ser él o puede ser ambas. Correcto. Presenta mayor acidez que la lluvia natural. Un pH similar a 5,6. Entonces, sí, eso es correcto. Mayor acidez, o si quieres, menor pH. ¿Ya? Mayor acidez, más ácido, menos pH. ¿Contribuye a la destrucción de bosques? Sí, porque genera desertificación. Produce el aumento de la fauna, o sea, cuanto más ácido es un ambiente acuífero, ¿no? Más plantitas, no más pececitos. Perdón, fauna, ¿no? Fauna acuática. ¿Aumenta el fauna acuática? Entonces, no, nada que ver. Esto es al revés, ¿cierto? Bien, pregunta número 2. Pregunta número 3, ¿no? Recuerda, la lluvia ácida produce la acidificación de ríos y lagos, produciendo la disminución de la fauna acuática, al revés. Ya, a ver, estoy aquí. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Me hablan del smog fotoquímico. Ya, a ver, del smog fotoquímico que tenemos. Dice, su formación se debe a la concentración alta, a elevada concentración de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Correcto. A ver, también positiva aquí. Correcto. Su presencia se favorece en ciudades donde hay un gran flujo de aire y una buena exposición a la luz solar. Ojo, cuidado aquí. Debe tener buena exposición a la luz solar, ¿cierto? Porque es foto. Pero debe haber una baja, ¿no? Un bajo flujo de aire. ¿Por qué? Si hay un gran flujo de aire, estos contaminantes no se concentran, sino se dispersan fácilmente. Y si se dispersan, entonces no tiene con quién la luz reaccionar. Bien, entonces tiene que ser al revés. Donde hay un gran flujo de aire, no, necesito que se concentren, por lo tanto eso es falso. Una manera de reducir su impacto ambiental es el empleo de filtros en el tubo de escape de los automóviles. Eso es correcto. Si colocamos filtros en las chimeneas, si colocamos filtros en los automóviles, podemos disminuir, ¿no? O evitar que estos gases contaminantes lleguen hacia el aire. Pregunta 4, clave C. Vamos. Pregunta 5. ¿De qué me habla? Del calentamiento global. Entonces, aquí, cuando, ¿no? Generalmente, César, los filtros contienen resinas, y estas resinas capturan esos gases. Estas resinas capturan estos gases y evitan que los gases sean eliminados hacia el ambiente. De tal manera que cuando hay vamos al mecánico, y así como cambiamos los filtros de aire, ¿no? De las bujías y todo ello, también cambiamos los filtros del tubo de escape. Estos se limpian, se liberan y nuevamente funcionan capturando estos gases tóxicos. ¿Bien? Ya. Entonces, de acuerdo al calentamiento global, ojo, cada vez que hablamos calentamiento global, ¿qué vamos a recordar? Incremento del efecto invernadero, gases invernaderos, radiación infrarroja ocurre en la troposfera. Así que respondo. El metano y el vapor de agua absorben la radiación ultravioleta, y tú dices, no es radiación ultravioleta, es radiación de tipo infrarrojo. Por eso es falso. Sí. Una consecuencia es la aparición de enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria, el dengue, en algunas regiones andinas. Eso es correcto. ¿Qué sucede? Si incrementa o tenemos el calentamiento global, incremento de la temperatura en la Tierra, el incremento de la temperatura también lo hace proliferar las enfermedades tropicales, ¿no? Y también lo de las regiones andinas, claro. Una forma de reducir sus efectos, calentamiento global, es la instalación de sistemas de captura de CO2 en las centrales termoeléctricas. Esto es correcto. Captura el CO2 y evito que se libere con mayor incidencia hacia la Tierra, ¿cierto? O perdón, hacia la atmósfera en este caso. Clave C, pregunta 5. Pregunta número 6.
¿De qué nos habla? De la destrucción de la capa de ozono. Muy bien, entonces otra vez. Si yo digo capa de ozono, ¿dónde se encuentra? En la estratosfera. Y hasta ahí llegan rayos de tipo UV. Listo, listo. Se debe a la acumulación de los PFC y ACCSC, que son los hidroclorofluorocarbonos, ¿okay? Ahora los PFC, los clorofluoro, están siendo reemplazados algunos cloros por hidrógenos, haciendo que el impacto sea menor. Pero bueno, estas sustancias se deben acumular ¿dónde? En la estratosfera. Okay. Dice, debido a ello, ¿aumenta el paso de la radiación ultravioleta a la Tierra? Sí, principalmente los de tipo A, ¿cierto? Ok. Una consecuencia es la aparición de las manchas en la piel, ¿cierto? Esa es la consecuencia menor. Lo peor es que me llegue a tener cáncer a la piel, ¿cierto? ¿Es causada por la liberación de flúor atómico? No, no es flúor. Dime, ¿quién era ese radical malísimo? El PFC llegaba hacia la estratosfera, se encontraba con calorcito y se rompía. Muy bien. El radical de cloro. Radical de cloro. Bien, no es el flúor. Perfecto, clave D. BP. Hablamos de la contaminación de las aguas. ¿Ya? En la contaminación de las aguas, ¿qué tenemos? A ver, dice, los derrames de petróleo afectan a la fauna en las costas marinas. Y dice, bueno, el derrame de petróleo en las costas marinas puede producir, claro, la muerte de las algas, y no solo de las algas, sino de otras especies marinas. ¿Cierto? Correcto. Pregunta número 7, la primera es correcta. Ya. ¿Qué más? Luego dice, los relevos mineros pueden contaminar ríos, lagos con metales como el mercurio y el plomo. Esto es correcto, ¿cierto? Son los metales más comunes dentro de los relevos mineros por los que tienen mayor incidencia sobre la salud. Las aguas hervidas se generan por fuentes antropogénicas y naturales. ¿Cuáles son las aguas hervidas? ¿Tienes ese dato? ¿Qué se le llama aguas hervidas? Ojo, las aguas hervidas son aquellas generadas por actividades domésticas o industriales. O sea, si son domésticas o industriales, entonces solo se tiene la fuente tipo antropogénica, no es natural. Falso. La clave es la C. Recuerda, aguas hervidas, aguas provenientes, ¿no?, de actividades domésticas o industriales. Bien, vamos. 8A, eutrofización. Eutrofización. Y me preguntan por la clave incorrecta. A ver, ¿cuál sería la clave incorrecta? A ver, dime tú. Para la 8, que ya hemos hecho eutrofización, te expliqué clarito. ¿Qué sucede? A ver, dice, se acelera por el exceso de nitratos y fosfatos. Correcto. Nitratos provenientes de pesticidas, fosfatos provenientes de los detergentes, ¿cierto? ¿Produce la disminución de concentración de oxígeno? Sí. Al haber mayor alguita, el crecimiento deliberado de esas algas, consumen más oxígeno y disminuyen el oxígeno para otras especies. Causa la proliferación de bacterias anaeróbicas, las cuales producen mal olor, ¿no? En este caso, eso también es correcto, debido a que el medio queda empobrecido en oxígeno, se produce la proliferación de bacterias anaeróbicas, ¿cierto? O anaerobias, que en su digestión producen un mal olor, generalmente proveniente de sulfuros, ¿no? Ya. ¿Qué más? Correcto. Es generado solo a partir de fuentes antropogénicas o humanas, solo a partir de ello. Eso es incorrecto, chicos, porque si bien se genera a partir del uso de detergentes, ¿no?, también se puede producir por fuente natural. Y entonces aquí debo recordar que una fuente natural es un residuo forestal, ¿cierto? Los residuos forestales, cuando se degradan, aportan nitrógeno y el resto de nutrientes que tiene la planta. Por lo tanto, incrementa su crecimiento, ¿cierto? Hay mayor crecimiento. Entonces, también puede ser natural, ¿ya? Esto es falso. Pregunta número 8. A ver, ya voy acabando. Pregunta número 9. A ver, ¿cómo voy? Aquí.
En la pregunta número 9 te pido por favor corregir, ¿ya? Sí te expliqué, César, el caso del ejemplo natural. En el caso del ejemplo natural, entiendo de que los residuos forestales se degradan aportando nitrógeno, y el resto de nutrientes que tiene la planta. Por lo tanto, hacen que estos crezcan de manera más deliberada también, ¿ya? Sea natural, o sea, sí, ahí está. Para eso estoy. Bien, pregunta 9. En esta pregunta 9 te pido por favor hacer una corrección, porque en tu material aparece que indiquemos con respecto al suelo la proposición o proposiciones incorrectas. Entonces no tendría clave. Porque en este caso todas son correctas. Entonces, por favor, te pido corregir. Aquí yo tengo la clave, la B. Suelo. ¿Presenta componentes bióticos y abióticos? Sí. Hay microorganismos también presentes en el suelo. Para evitar su degradación, se debe realizar diferentes tipos de sembrío. Correcto, es lo que te comentaba, ¿no? No podemos hacer un monocultivo. El monocultivo degrada mi suelo. Debo hacer un policultivo o un rotativo, ¿ya? En el caso de la degradación. La desertificación o la desertificación será, Andrea, ¿ya? Corresponde a que este suelo, ¿no?, tiene baja cantidad de sales, baja cantidad de nutrientes, se desertifica y se vuelve un suelo infértil. ¿Sí? Dos procesos de contaminación son la salinización y la desertificación. Esto es correcto, ¿no? Y te amplío un poquito. Por ejemplo, ¿cierto? O la tercera proposición, te comento. Cuando hablamos de salinización, se entiende de que aquí se absorbe agua necesaria para el desarrollo de los vegetales. ¿Bien? Pero cuando hay una alta concentración de sales en nuestro suelo, se reduce esa capacidad de poder absorber tanto el agua como los nutrientes. ¿Bien? Tanto el agua como los nutrientes. Por eso es que es incorrecto ello. ¿Bien? Y en el caso de la desertificación, tenemos que la desertificación se pierde superficie fértil del suelo. Eso es lo que significa específicamente. ¿Bien? Listo, clave B. Último, y ahora sí. Aquí mi presentación. Bien. Me hablan de la potabilización del agua. A ver, esto es tuyo. Potabilización del agua, dime, pregunta número 10, clave. En el cribado se separan partículas de menor tamaño, no, son las más grandes. Falso. Los coagulantes aumentan la fuerza de repulsión, aumentando la turbidez del agua. Falso. Agregamos coagulantes para clarificar el agua. La eliminación de las bacterias se produce mediante la cloración. Sí. Listo. Clave.